¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, señoras y señores, a este Primera Plana. Cada semana ya saben que la actualidad pasa por aquí, por estos estudios, y pasa además en formato de entrevista. Son los protagonistas de esas noticias los que nos las cuentan aquí en nuestro Primera Plana. Hoy vamos a hablar, en la segunda parte, vamos a recibir a un árbitro muy joven, con 33 años, árbitro de Segunda B, que a los 30 años le detectan una leucemia gravísima, a punto de morir, y 2 años después no solo se ha recuperado de esta, sino que vuelve a arbitrar en Segunda B. Eso en la segunda parte. En la primera nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo en ese centro materno-infantil de Oviedo, un centro que en los últimos años ha producido muchas noticias. Los vecinos de la zona donde está ubicado este centro materno-infantil se quejan, por ejemplo, de la proliferación de vandalismo y de delincuencia en los alrededores, en la zona. Y además, en los últimos días, desde diversos sindicatos, entre ellos CESIP Asturias, denuncia, por ejemplo, las agresiones que por parte de estos menores están sufriendo algunos de los trabajadores de este centro materno-infantil, o más concretamente de la unidad de primera acogida. Vamos a interesarnos un poco por este asunto, qué es lo que está ocurriendo allí y cómo se puede solucionar. Nos lo cuentan desde CESIP. Victoria Llaneza es educadora de esta unidad de primera acogida del materno-infantil, aunque en estos momentos está como afiliada a CESIP, es liberada por este sindicato. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco. Denunciáis que hay agresiones, que hay una situación un poco difícil de conllevar allí, ¿no? Sí. Nosotros, los que desde el sindicato denunciamos, es la situación que se está viviendo en el materno. Hace unos meses se suprimió la vigilancia de seguridad que la unidad de primera acogida tenía, y eso nos lleva a dejar a los trabajadores pues en un estado de indefensión. Y lo que desde el sindicato CESIP pedimos es que se reponga ese servicio, que los vigilantes de seguridad vuelvan a la unidad de primera acogida, y para dar calidad en el servicio y para asegurar la integridad física de los trabajadores. Quizá deberíamos haber empezado por ahí. A los que no saben exactamente qué es el centro materno-infantil o qué es la unidad de primera acogida, ¿les podemos explicar qué es? Sí. Bueno, la unidad de primera acogida viene muy bien clarificado en la Ley de Protección del Menor, en la Ley Asturiana del año 95, en el artículo 37. Es un centro en el que todos los menores que están en situación de abandono, de desprotección, pues son derivados a ella para hacer una valoración, un estudio de su situación y tomar a partir de la estancia en este centro la decisión de cuál va a ser el futuro de esos menores, hacia qué recursos se van a derivar. La estancia en la primera acogida es de 45 días por ley. Realmente está más tiempo, pero en esos 45 días se prevé cuál es la situación, qué se va a hacer con esos menores, y se hace un estudio. Llegan al centro los menores en realidad por 2 vías, o bien porque sean derivados desde la Consejería del Servicio de Infancia, Familia y Adolescencia, o bien porque desde Fiscalía se decida el ingreso de un menor. Entonces los menores llegan, en unos casos vienen con unos informes, sabemos qué menor llega a la unidad, y en otros casos pues el menor simplemente llega el menor con un oficio de Fiscalía en el que dice que tenemos que hacernos cargo de él. Decir que la unidad de acogida está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, y que continuamente se está recibiendo menores. Como la estancia de estos menores en el centro pues es entre 45 días, 60, 65, 90, bueno, es un periodo más o menos corto de tiempo, el grupo está continuamente cambiando. Si algo tiene y si en algo se caracteriza precisamente la unidad de primera acogida, y el equipo educativo lo asume, es precisamente esa movilidad. Por eso que no podemos decir que la necesidad de un vigilante de seguridad sea un capricho de los trabajadores o sea un capricho de los sindicalistas. No, es una necesidad porque el menor que llega en un momento, bueno, pues la institución es el primer paso a ser atendido. Y produce un estrés generalmente en adolescentes, porque son los que están llegando ahora. La unidad de primera acogida tiene cabida para menores de 3 a 18 años. En este momento son solo varones los que están llegando y mayores de 12 años, pero puede cambiar. Pueden llegar chicas, pueden llegar niños pequeños, o sea, las circunstancias las determina un poco el momento histórico que está viviendo y las necesidades que hay reales. ¿Qué clase de menores llegan?
Pues llega de todo tipo. Hubo momentos en los que la unidad de primera acogida tenía menores que por situación de abandono real en su casa, menores nacionales, es que se encontraban menores que habían sufrido abusos, los menores que maltratan a sus padres hoy llegan a la unidad de primera acogida también, y los menores extranjeros no acompañados, que ahora en este momento pues son el gran grupo que vuelve a tener la unidad de primera acogida. Tengo que reconocer que no es un problema de masificación, que sí lo hubo en otros momentos, pero ahora mismo no se da el caso. Menores con antecedentes delictivos también. Pueden llegar menores con antecedentes delictivos, pueden llegar menores que en su estancia en la unidad de primera acogida salgan a la calle y delincan. Bueno, muchas veces cuando el menor extranjero no acompañado llega a Asturias, tenemos que reconocer que Asturias no es una comunidad que recepcione menores, en principio. Nos queda muchos kilómetros Marruecos. Y los chavales que salen de Marruecos, que dicen que vienen a buscar vienen a buscarse la vida a España, llegan y en muchos casos, cuando llegan, su agotamiento es tal que de repente su buscarse la vida queda en lo logré, estoy en España. Y a partir de ahí empieza un periplo. A muchos kilómetros de distancia de Andalucía, que es realmente la comunidad que mayor número recepciona de este tipo de menores, está Asturias. Cuando llegan a Asturias, ya pasaron por tantísimos sitios, ya vienen tan maleados, vienen a veces huyendo de tantas cosas, que no sabemos lo que nos llega. Cuando un menor extranjero no acompañado llega a Asturias, llega a la unidad de primera acogida, llega con un documento en el que la policía le toma su nombre, la edad que dice tener, o sea, la fecha de nacimiento, su procedencia y el nombre de sus padres. Nada más, no sabemos absolutamente nada de ese menor. Ni si su antecedente, no sabemos nada más. Es verdad que al día siguiente o a los 2 días se le acompaña al hospital para que le hagan ya las pruebas radiológicas de la muñeca para determinar la edad, y que seguramente Fiscalía se pone en contacto con todas las organizaciones o con todos los organismos con los que se tenga que poner en contacto, tanto Fiscalía como Consejería, para determinar si ese menor ya estuvo en otras comunidades, si está tutelado en otra comunidad, bueno, cuál es realmente su filiación. Todos esos datos que desde luego en la unidad de primera acogida, en el momento del acogimiento, nosotros no conocemos. Puede ser que tengan en su haber delitos graves o en ese caso puede ser, sí. Puede ser, y de hecho casos puntuales los hubo. Es verdad que no todos los menores que llegan a la unidad de primera acogida, ni todos los extranjeros no acompañados que llegan a la unidad de primera acogida son delincuentes. Es verdad que hay un grupo de chavales que para nada podemos colocar en este perfil. Pero el problema está en que los que sí tienen este perfil están causando realmente problemas en el centro de trabajo. Y los trabajadores están siendo sujetos de vejaciones, de amenazas y en algunos casos de agresión. Eso iba a preguntaros, ¿cuál es la situación que vivís los trabajadores? Pues los trabajadores ahora mismo, con un determinado grupo de menores, están yendo con la consigna, y es muy duro decirlo, de sobrevivir. Se va a sobrevivir. La tarea del educador desaparece, simplemente queda la asistencial, y en algún momento, con la carga de llegar a las 3 de la tarde, que entraste a las 8 de la mañana, llegar a las 3 de la tarde y que no haya sucedido ninguna desgracia. Dar el cambio de turno y que tus compañeros lleguen a las 10 de la noche, pues exactamente igual, decir, bueno, pues no pasó nada, y dejar a los compañeros de la noche, bueno, pues en un momento en el que la noche es muy oscura y los chicos llegan y no sabes cómo van a llegar. El consumo de drogas, y en este caso, en el caso de los menores marroquíes, que consumen, que evidentemente no todos consumen, pero los que consumen disolvente, pues los efectos del disolvente, el más conocido por nosotros es el de la agresividad. No controlan nada. Incluso entre ellos, las peleas entre ellos son realmente escalofriantes. ¿Y todo eso sin vigilante de seguridad que pueda intervenir? No hay vigilante de seguridad que pueda intervenir, no. ¿Por qué se suprime este servicio? Bueno, en aquel momento yo creo que era un momento de estos puntuales en los que las necesidades de la unidad pues a lo mejor no requerían
la presencia del vigilante. Es verdad que puede haberlos durante el año, puede haber momentos en los que la unidad no requiera del vigilante de seguridad. Pero yo me voy al centro de salud y creo que el vigilante que hay en el centro de salud o el vigilante que hay en el hospital tampoco en condiciones normales es necesario. Y sin embargo está allí. Pues nosotros pedimos lo mismo. Pedimos que se respete esa necesidad que tenemos de saber que nuestra integridad física está cubierta. Muchas veces yo pongo el ejemplo de, bueno, el vigilante de seguridad no me va a quitar el primer golpe. Es verdad, porque la intervención educativa desde luego está al margen de la intervención del vigilante de seguridad, pero me va a quitar el segundo. Y en un momento en el que la situación esté muy alterada, nosotros no podemos llamar a las fuerzas de seguridad continuamente. A la policía la llamamos y viene. Desde aquí quiero agradecerlo en nombre de mis compañeros, porque cuando llamamos tanto si llamamos a la policía como si llamamos al 012, pues porque haya habido una agresión quiero decir que siempre vienen, siempre tienen una rapidez en su actuación excelente y nos tratan muy bien. Pero no podemos llamarles para que disuadan una pelea, para que en un momento intervengan para apartar a dos menores, o incluso que no vengan a agredirte a ti. Es que cuando la policía viene es que la situación ya desencadenó. Y lo que pedimos es tener un vigilante que nos cubra las espaldas, yo digo muchas veces, para llegar al teléfono. Es que a veces ni nos aseguramos de poder llegar a llamar por teléfono cuando algo está pasando. Pues se han producido algunas de esas situaciones que tú dices de eso, que no te dé tiempo a llegar al teléfono, de sufrir agresiones. Hubo en algún caso peleas en las que te pilla en medio, tienes que salir de la zona en la que se están peleando, porque realmente a lo mejor no eran contra el educador, era entre ellos. Y tiene que darte tiempo a llegar a llamar por teléfono. Luego, bueno, pues viene la policía y acabas, pues a lo mejor con algún chico en el hospital, incluso los servicios médicos atendiendo allí, en fin, sí. Ahora mismo, ¿cuántos menores hay en esta unidad? Pues ahora mismo la unidad creo que hablo de memoria, sí, y hablo a día de ayer. A día de ayer no había seguridad y a día de ayer había 8 menores en la lista. No, la masificación, desde luego, no podemos... No se puede hablar de masificación como sí ha ocurrido en otras ocasiones. Sí, en otras ocasiones sí. Llegó a haber 30 menores. La unidad de primera acogida tiene cabida para 15, tiene 15 plazas. ¿Todos ellos de origen marroquí, entiendo, o no? No, las 15 plazas son para menores. No, quiero decir, los que hay ahora mismo, los 8 sí, que hay. A día de hoy, los 8 que hay hoy son marroquíes, sí. ¿Qué es lo que les hace violentos? El sobrevivir en la calle, el estar en la calle, como tú dices, el abusar de ciertas drogas, el que también les atiendan mujeres, porque creo que tienen una falta de respeto mayor a las mujeres que a los hombres, ¿no? Por lo menos eso es lo que se cuenta, no sé si es cierto. No lo sé, porque en este caso, en el centro ahora mismo hay hombres trabajando. Y, bueno, y también de hecho, la última agresión fue hacia un compañero de noches, en el turno de noches, y hace unas semanas sucedió algo que sí que nos llamó mucho la atención, y es que hubo una agresión al traductor. La unidad de primera acogida tiene un servicio de traductores, entre otras cosas porque la comunicación, el arma de trabajo del equipo educativo es la palabra. Claro. Y es muy difícil el entenderse con un menor que no habla tu idioma. Y evidentemente nosotros tampoco hablamos el de él. Entonces tenemos un traductor que ahora el servicio está muy recortado en el horario, viene nada más que unas horas por la mañana, muy pocas, y unas horas por la noche también pocas, pero es un señor, es marroquí, y era esa figura que a veces incluso hacía un poco como de mediador. Hablaba su mismo idioma y conocía muy bien su cultura, porque, bueno, nosotros ni hablamos su idioma ni tampoco tenemos una profundidad en el conocimiento de su cultura amplia. Y hubo una agresión, le agredieron a él, y eso sí que nos descolocó un poco porque no lo habíamos visto nunca. Sí hubo agresiones a compañeras, sí hubo amenazas y agresiones a compañeros, pero no lo habíamos visto y sin embargo sí pasó hace unas semanas. ¿Los menores pueden salir y entrar libremente del centro? El centro es un centro abierto. El menor llega al centro voluntariamente, en realidad, aunque luego la consejería, evidentemente, un menor no puede estar en una situación de abandono ni de desamparo, y le tutela, pero la llegada al centro del menor, el menor entra en un centro de régimen abierto. Cuando a veces dicen, es que los menores se fugaron, hombre, quizás sea un lenguaje coloquial el que utilizamos para decir eso, porque realmente no tienen una orden judicial de que tengan que estar allí, con lo cual no es una fuga, es un retraso, es que se fue.
pero no en ocasiones no podemos... vuelven incluso, ¿no? En ocasiones no vuelven incluso, sí. Lo que ocurre es que eso, bueno, debería controlarse de alguna forma, pregunto, el que una persona pueda huir y no estar bajo esa tutela, ¿no? Eso ya no nos compete a nosotros, claro. Hubo problemas con los vecinos que se quejaban, los vecinos de la zona, de que en los alrededores se producían actos de violencia, de vandalismo, de robo, etcétera. No sé si eso se ha solucionado o cómo está ahora mismo. Bueno, el problema de los vecinos, que seguramente sean problemas puntuales, me imagino que es el problema que puede haber en cualquier punto de Oviedo, en cualquier punto de España. Es decir, la delincuencia existe. Bien sean en menores que estén tutelados por la administración, bien sean menores que no lo estén, incluso en adolescentes, en adultos, y ahora mismo pues sí puede haber menores acogidos, menores tutelados que estén delinquiendo, sí lo puede haber, pero no creo que realmente el problema de la delincuencia en la calle sea un problema de que los menores estén tutelados o no. Es un problema que existe, que está ahí. Es verdad que a veces son casos muy escandalosos, es un problema real, pero en este caso a los trabajadores de la unidad de primera acogida nos pilla como a cualquier ciudadano de la calle. ¿Hay otra solución, hay otro sistema, creéis? ¿O este es bueno, pero mejorándolo, en fin? Bueno, yo creo que llevan muchos años buscando soluciones. Nosotros lo que pedimos es la solución inmediata del centro en el que trabajamos. Evidentemente sería necesario un plan integral, claro que sí, en el que todos los organismos y todas las organizaciones involucradas en los MENA se pusiesen de acuerdo, se coordinasen. Porque si bien es cierto que cada uno de los organismos, cada una de las instituciones a la que toca transversalmente este tema, trabaja, y estoy segura que lo hace con la mejor voluntad, la coordinación es nula. Y eso creo que pasa por estamentos muchísimo más altos que lo que puede ser el equipo educativo de una unidad de primera acogida. Estos problemas los encontráis ahora y con la anterior administración regional, ¿no? Sí. Hubo un momento, un boom de llegada de menores extranjeros no acompañados, de MENAs, y se resolvió un poco con la improvisación. Yo creo que a Asturias llegaron más tarde que a otras comunidades, como fue Andalucía, Valencia o Cataluña, incluso el País Vasco, llegaron mucho más tarde a Asturias, pero los problemas se repitieron, fueron los mismos que se produjeron en aquellas comunidades. Y los abordaron, pues en aquel momento saturando la unidad, haciendo que la unidad fuese un tapón, porque el efecto llamada existe, y así fue como lo solucionaron. Hoy en día ese problema de saturación no se da, pero sí que se da el problema de indefensión por parte de los trabajadores ante ciertos comportamientos. Las conductas son fuertemente disruptivas y los educadores no están en posición de poder frenar eso. Hace solo unos días se producía, nos decías antes, una agresión a un compañero, ¿no? ¿Qué le ocurrió? Bueno, la situación además, creo que cualquiera que me esté escuchando la va a entender. Era de noche, eran las 12 de la noche y un chico llega a la unidad y en lugar de ir a su habitación, como sería lógico a esas horas, ya retírate, están tus compañeros durmiendo, vete a tu habitación, entra en la habitación de otro compañero, de otro menor, y bueno, pues no obedece la orden, que tampoco creo que haya sido ninguna... de decirle, oye, vete a tu habitación, mantén la calma, ya hablarás mañana por la mañana lo que tengáis que hablar, pero ahora hay que respetar el momento de descanso. Eso fue simplemente lo que pasó. A partir de ahí, agresiones, insultos, mi compañero tiene un esguince en la rodilla, muchos moratones, se le mordió el pecho, le retorcieron las manos. Bueno. El Principado os ha prometido que van a reforzar la vigilancia, ¿no? Sí, el día 2 de este mes, un compañero del sindicato y yo misma fuimos a hablar con Patricia, la directora general de Política Social, y nos dijo que iba a tener en cuenta lo que le estábamos diciendo. Se comprometió incluso a poner seguridad. Le dijimos que la situación estaba siendo ya realmente dura, tensa, y rayaba en ese momento ya lo caótico. A ver, la desesperación puede llegar a ser grande. Y nos prometió reforzar la seguridad colocando
en la unidad de primera acogida restableciendo el servicio de vigilancia. A día de ayer eso así no se produjo. La consejera, por su parte, se congratula de que a este compañero las agresiones bueno, pues hayan sido eso y no haya pasado nada más, y también dice que va a reponer la seguridad, pero bueno, queda en eso, en prensa en decirlo, pero a día de hoy no se hizo. Han pasado unos días tan solo, demos tiempo, pero bueno, sí, es una situación desde luego. también. Lo que pasa es que aquí el problema de dar tiempo es que la inmediatez de la necesidad es grande. Podemos dar tiempo a todo. Yo estos días viendo las inundaciones y viendo el puente este de Trubia que se cayó, decía, bueno, esto si lo comparo y hago un paralelismo con la situación que estamos viviendo en primera acogida, es igual que si cuando vemos que el puente de Trubia se cae empezamos a hablar del plan hidrográfico nacional y de cómo vamos a... Bueno, bien, sí, todo eso está muy bien. Pero primero hay que hacer el puente. Pero el puente está ahí. Bueno, pues esto es igual. O sea, no nos habléis de nuevos proyectos, de nuevos planes, que seguro que son necesarios, que seguro que van a estar muy bien estudiados, y todo eso es estupendo. Pero el problema de la unidad de primera acogida es ahora mismo, y es acuciante. No vale ponerlo pasado mañana. Es que ya lo tenía que haber hace unos días. Hubo hace algún tiempo, si no me equivoco, también en este centro materno-infantil de Oviedo el secuestro de una niña o un niño, de un bebé, por parte de los padres. Se lo habían retirado a la custodia, se presentaron allí y se lo llevaron. ¿No? Pero en ese momento había vigilancia o no. Bueno, cuéntanos un poco aquello. No puedo contar mucho porque realmente tampoco conozco el caso. Exactamente, no estaba en ese momento. El área del menor no tiene nada que ver con la unidad de primera acogida. En el área del menor sí que es verdad que la entrada al centro es la misma, y sí que es cierto que el centro tiene un vigilante de seguridad. Hay un vigilante de seguridad en el centro. Si en ese momento el vigilante de seguridad estaba cerca del área del menor, donde tienen las visitas los menores, o estaba atendiendo algo de lo que estaba sucediendo en primera acogida, no lo sé. Claro. No lo sé. En fin, pues que se solucionen los problemas, porque queréis ir a trabajar y trabajar sin nervios, sin sufrir agresiones ni insultos, etcétera. El equipo está preparado para asumir muchos cambios. Ya digo que, de hecho, los menores que llegan no tienen nada que ver en un momento determinado con otro. Los grupos, es pura dinámica de grupos, el trabajo del educador y el trabajo del equipo. Entonces, no tiene... Y está preparado para afrontar y enfrentar con múltiples situaciones. Pero lo que no está preparado es para ir a trabajar, que cuando le dices al director, mira lo que está pasando, te diga, bueno, vosotros sobrevivir. Para eso creo que no está preparado nadie. Si me permites, hago un paralelismo ahora con la mina. O sea, yo recuerdo cuando en la historia los mineros iban a trabajar y había muchos accidentes. Creo que la mina es la misma. No me parece que la hayan pintado de blanco ni hayan puesto autopistas. Pero las medidas de seguridad cambiaron. Pues en este caso es lo mismo. Los menores sabemos lo que son. El equipo está preparado. No podemos decir, oye, es que no. El equipo está perfectamente preparado. Creo que a días de hoy son los profesionales que más saben de minas de toda Asturias. Todos pasaron por allí. Es el único centro, con todos los programas que vinieron implantándose desde distintas ONGs, es el único que se mantiene. Entonces, el equipo sabe lo que tiene que hacer, pero necesita un refuerzo. Tampoco pedimos nada que no sea lógico pedir. Si es que cuando vamos a consejería a entrar, nos piden el carnet de identidad y hay un vigilante de seguridad. Bueno, ustedes, cuando cualquiera de nosotros va al registro, es que hay un vigilante de seguridad y nadie va con ninguna mala voluntad. Cuando los que llegan y los usuarios del servicio son menores que por distintas circunstancias, bien por el consumo de drogas, bien porque no sepan elaborar el proceso de duelo que tienen con ellos, porque bueno, el abandono real existe, bien por múltiples razones, tienen conductas disruptivas que se manifiestan en agresiones, pues debemos de tener un recurso paralelo que nos apoye, nada más. Decías antes que hay efecto llamada, además, ¿no? Sí, hay efecto llamada, hay momentos... Bueno, yo creo que ahora ya la mayoría de las comunidades ya documenta a sus chavales, a los chavales que recepciona, pero hubo un momento en que Asturias, bueno, pues documentaba rápidamente. En el momento que llegaban se pedía la documentación precisa y necesaria para llevarles al consulado, primero en Burgos, ahora en Bilbao, y que tuviesen su pasaporte. Asturias, en ese sentido, y todos los profesionales, y desde aquí también mi agradecimiento al Centro de Salud de Otero,
porque desde las personas auxiliares administrativos y administrativos que están gestionando las cartillas sanitarias, como todos los médicos y enfermeras, prestan una labor, pasan todos los menores que llegan a la unidad, todos van al centro de salud de Otero. Y allí comienzan su andadura. Allí se les gestiona la tarjeta sanitaria, acuden al médico y comienzan el protocolo de vacunación y el protocolo sanitario que tienen estos menores. Porque no nos olvidemos que muchos llegan y no tienen vacunas puestas. Y en Asturias, en ese sentido, desde el principio, pues la atención integral al menor creo que es ejemplar. ¿Cómo han entrado esos chavales, sobre todo siendo marroquíes, de forma ilegal, me imagino, y cómo han podido? ¿En patera, en camión, escondidos en...? Bueno, supongo, ¿no? llegan... Es curioso, muchos llegaban en los sitios más... escondidos en los sitios más recónditos de los autobuses y de los camiones. Algunos pasaron en lancha motora, otros vinieron pues a lo mejor con algún familiar y después él se quedó aquí y ellos volvieron. El cómo llegan, pues llegan como ilegales, en realidad o llegan como legales y se hacen ilegales aquí, quiero decir, porque cuando llegan a la unidad de primera acogida, muy pocos, muy pocos, por no decir que un tanto por ciento mínimo, llegan con con pasaporte. La mayoría, pues... Bueno, ojalá, insisto, se solucione vuestro problema, que como tú bien decías, tampoco se pide tanto, ¿no? Reforzar esa vigilancia para que podáis trabajar con seguridad, que es lógico, ¿no? Es lo único que ahora mismo pedimos, que la seguridad se refuerce y evidentemente lo que todos deseamos, pero como cualquier ciudadano de Asturias, es que esta situación pues llegue a buen puerto y se solucionen los problemas no solo en la unidad de primera acogida, sino también en la calle y en el resto de los centros. Muy bien, pues gracias no solo por contarnos la reclamación que hacéis, sino también la situación que ahora mismo, ¿no? Los entresijos de lo que se vive allí en muchas centro. Gracias a vosotros por habernos atendido. Muchas gracias. Victoria Llaneza, educadora de la UPA, de la unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil de Oviedo. En fin, nosotros vamos a ir a hacer una mínima pausa para la publicidad. A la vuelta, como les prometíamos antes, tenemos una nueva entrevista, en este caso al que llaman árbitro Coraje. Se lo contamos de inmediato. Pues aquí estamos con la segunda parte de nuestro Primera Plana. Le llaman a nuestro invitado en esta segunda parte de Primera Plana, le llaman el árbitro Coraje. Pocas personas pueden decir que con una edad tan temprana han tenido una enfermedad que a todos hasta nos cuesta nombrar, una leucemia, además aguda, que la ha superado y que además puede seguir después de ella dedicándose a su gran pasión, que es el arbitraje. Es un árbitro asturiano, obetense, Pablo Nanclares, que además, después de superar, como decíamos, esa enfermedad, ha vuelto a arbitrar, lo ha hecho el pasado mes de enero en la Segunda División B, en la que él pita y en la que él ejerce como árbitro. Vamos a saludarle, lo primero, por supuesto que sí, a Pablo Nanclares. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas. Bueno, no viene vestido de corto ni de negro. Bueno, los árbitros tampoco visten de negro ya, ¿no? No, la verdad es que ahora ya nos adaptamos a los equipos. Bueno, Pablo, recuperado ya, me imagino. Sí, recuperado, sí, físicamente, y bueno, nada, vuelta a la normalidad después de un duro periodo. ¿Y mentalmente uno se recupera también de todo eso, ¿o no? Sí, mentalmente, bueno, tienes momentos de dudas, lógicamente, has pasado por algo en la que todo el mundo piensa que a mí no me va a tocar, entonces sí que te das cuenta de que tu vida es muy vulnerable. Y bueno, siempre te queda un poco la cosa de que nuestra vida depende de un hilo, pero por lo demás sí recuperado y con muchas ganas de seguir adelante. El pasado mes de enero, decíamos, volvías a pitar en un partido de Segunda B después de más de 2 años incluso, ¿no? 2 años y algo, sí. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, fue muy emotivo, emocionante. Y luego, bueno, la gente me pregunta si tenía nervios. Yo ya he dicho que la verdad que los nervios es algo que... No sé por qué, pero ahora, hombre, relativamente algo nervioso, pero no mucho, disfrutando del momento, concentración, quería que esto saliera bien y, bueno, mucha emoción, claro. O sea que ese día había casi más expectación por ver tu regreso que por ver el partido, ¿no? Había causas ajenas a ese partido de fútbol, ¿no? Que hiciera que probablemente mucho público, mucha más prensa de lo habitual, ¿no? Sí, tuvo bastante repercusión. Bueno, cosa que yo agradezco y nada, la verdad que me sorprendió.
Cuéntanos un poco, Pablo, ¿cuándo empiezas a arbitrar? Bueno, yo empecé aproximadamente con unos 17 años, una cosa así. Si quieres te cuento cómo fueron los principios, porque siempre ninguno... Me imagino, ¿no? Y el cómo entras. Todos los árbitros tenemos nuestra pequeña historia de cómo entras, porque yo creo que no hay vocación en ninguno. Todo es eso, por un amigo, yo en mi caso estaba en el Oviedo de Atletismo, hacía atletismo, se creó entre colegios, una liguilla entre colegios, necesitaban gente para arbitrarla y bueno, tiraron de la gente que estábamos en el Oviedo de Atletismo. Me acuerdo que pagaban 700 pesetas por partido, eran en pista. Y bueno, me apunté y tal. Y luego después, bueno, parece que seguí con esa historia. Hubo compañeros míos de atletismo que no quisieron y me enteré de que había un curso en la delegación de Oviedo y bueno, fui y ahí ya me federé y bueno, y ahí poco a poco, hasta el día de hoy. ¿Y el primer partido que arbitraste, te acuerdas de él o no? Sí, claro. ¿Ocurrió algún incidente en serio? No, nada. Ese no. Porque después, uno empieza además muy joven, con 17 años, y cuando el árbitro empieza a pitar, ¿qué lo haces? ¿En tercera división, en regional? No, primero te tiras... Primero linier, quizás. Sí, eso es, efectivamente, en categorías inferiores, juveniles y todo esto, y luego después vas subiendo, digamos que hay una categoría que es aspirante, que es en la que empiezas, en la que no pitas en ninguna categoría regional. Luego después ya el primer ascenso es segunda regional, luego primera regional, preferente, tercera, segunda B, segunda y primera. Arbitrar en regional, como tú dices, en preferente, etcétera, debe ser complicado, ¿no? Con el público tan cerca, con las pasiones que muchas veces se desbordan por parte de los padres, de los niños, etcétera. Debe ser complicado, ¿no? Bueno, yo he dicho muchas veces que es más complicado tener a una persona, por ejemplo, cuando ibas de línea al principio y tal, tener a unas personas a medio metro, a 2 o 3 personas diciéndote de todo, que cuando llegas a un campo. Yo, por ejemplo, ya he actuado de cuarto en primera división y cuando el árbitro tiene una decisión polémica o algo, lo que te llega es la onda expansiva. Mucho menos molesta que el señor que tienes a 30 centímetros de ti, que da la sensación de que te va a enganchar por el cuello. Bueno, ¿y te pasó alguna vez, algún momento así de susto o que pensaras, esto tengo que dejarlo, esto no puede ser, o no? Sí, bueno, todos tenemos momentos. Yo, por suerte, nunca he recibido ninguna agresión ni nada, tampoco es tan habitual, ¿eh? No. Pero sí he vivido situaciones complejas y comprometidas, sí. Es una clase de sociología entera, ¿no? El saber por qué nos volvemos de esa forma en 2 sitios. Cuando nos metemos en el coche, que cambia totalmente la persona, y 2, cuando asistimos a un espectáculo de esto. Y nos acordamos del árbitro y de no sé quién, de una forma que esa persona no lo haría fuera de allí, seguramente no sería así, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es algo que aprendemos, a nosotros los árbitros nos ayuda a desarrollar la personalidad porque nos damos cuenta de la transformación de la gente. Sí, es increíble. Luego después te los encuentras por la calle y son personas con buen trabajo incluso y bueno, y socialmente muy bien vistas, y luego después los has conocido en el campo como auténticos energúmenos. Pero bueno, la gente cada vez va mejorando eso. Vamos mejorando. Sí, sin ninguna duda. Me imagino que te lleva a cultivar otras cosas como la paciencia, por ejemplo, ¿no? Porque como tú dices, que estén gritándote atrás, diciéndote cualquier cosa y no volverte y responder ni nada parecido, hay que tener mucha calma, ¿no? Te ayuda a desarrollar un sexto sentido psicológico con la gente, sí, ¿no? Bueno, llegaste, dices, a arbitrar como cuarto árbitro en algún partido de primera división. Sí, en algunos. Yo el último año, bueno, en los años que estuve en segunda B, antes de la enfermedad, nosotros arbitramos los árbitros de segunda B. Nuestra función es arbitrar los partidos de segunda B y luego también los fines de semana que no tienes partido de segunda B te designan un partido en primera o en segunda de cuarto. Entonces sí, yo, por ejemplo, el último partido que hice de cuarto 15 días antes de que me lo diagnosticasen la enfermedad, fue con Enrique Mejuto, en un Bilbao-Mallorca. Y eso es diferente, es otra historia. Eso es otra historia, sí. Eso es, como yo digo, conocer el mundo desde el mundo del fútbol, desde el interior, desde dentro. Entonces eso no hay dinero que lo pague.
Bueno, ¿llegas a arbitrar a Segunda B? ¿En qué año comienzas a arbitrar ya en Segunda División B? Pues hace 5 temporadas. Habría que echar la cuenta. 2007 aproximadamente. Sí, 2007, sí, subí. Subí en el 2007, arbitré 2 temporadas completas, porque la enfermedad me la diagnosticaron a final de temporada, me dieron la temporada como acabada y me clasificaron. Me dieron una clasificación, no me la dieron como baja por enfermedad, sino que al ser al final de temporada me dieron una clasificación. Y luego después, pues 2 años enteros parados, y este año, que a mitad de temporada, me he vuelto a incorporar. Decíamos 2007, en el 2009, ya acabando la temporada, ¿qué ocurre? ¿Te empiezas a sentir mal? Sí, yo llevaba unos días algo cansado. Suele ser bastante habitual. Yo ya tuve compañeros con los que entrenaba y tal, a este nivel. Bueno, pues que te entren a lo mejor en algún momento pues algo de anemia o falta de hierro o algo de eso, porque el ritmo de vida que llevamos nosotros es frenético. Frenético en cuanto a viajes, tensión. Luego después la mayoría de nosotros tenemos una profesión laboral y bueno, nada, yo lo achaqué final de temporada, mayo, bueno, algo de anemia posiblemente. Nada, no quería ir al médico para no perder una mañana de trabajo, pero bueno, al final mi madre fue al médico a por una medicación para ella, le pidió al médico unos análisis para mí, que no es lo correcto. El médico se los dio, pues gracias a Dios que se los dio. Los análisis eran para las 8 de la mañana, que pasara al día siguiente a las 8 de la mañana. Mi madre me los da, bueno, qué cabezona eres, venga, voy. A las 8 de la mañana me hago los análisis, voy a trabajar y bueno, me dicen que a la semana siguiente que fuera por los resultados al médico. Pero ese mismo día a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, perdón, saltaron las alarmas en el laboratorio. El laboratorio llamó a mi médico de cabecera, los resultados eran muy alarmantes. Mi médico de cabecera llamó a mis padres y bueno, ya se sabía que era algo muy grave. Mis padres me llamaron a mí que bueno, que fuera a urgencias, pero ya, vamos. Es más, esto sería en la 1 del mediodía o así. Yo había quedado con un cliente al mediodía para comer y dije, bueno, no puede ser para por la tarde, como con el cliente y luego por la tarde me acerco a urgencias, como pensando, bueno, será una anemia un poco gorda o algo así. Efectivamente me dijeron que no, que entrase en urgencias rápido. Y bueno, en urgencias ya empecé a darme cuenta porque, claro, eres una bomba de relojería. Médicos para arriba, médicos para abajo, tú te das cuenta de que algo grave pasaba. Me volvieron a hacer los análisis, preguntaban mucho, consultaban, subían, bajaban. Digo, algo gordo pasa. En ese momento era una bomba de relojería. Apenas 2 horas después de hacerte los análisis ya te llaman, eso es que no es nada bueno. Sí, bueno, sí. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? ¿Empiezas Según a recibir ellos me tratamiento? en pie de milagro, vamos, o sea. Sí. Se sorprendía, ¿no? ¿Y qué ocurre a partir de ahí, Pablo? Bueno, a partir de ahí hacen un protocolo de urgencia. El protocolo de urgencia es: me meten en una habitación de aislamiento en el UCA, en el hospital de Luca, en la unidad de trasplantes, en donde solamente hay 6 habitaciones especializadas. Con un filtro especial y bueno, un ambiente especial. Y nada, ese mismo día ya a la 1 de la mañana o así ya me ponen un catéter especial en la yugular, porque bueno, el tipo de quimioterapia que tenía que recibir al día siguiente de informarme era un tipo de quimioterapia muy agresiva. Entonces bueno, tenía que ser con un aparato especial. Ya ese día a la 1 de la mañana pues ya me preparan y al día siguiente a las 8 de la mañana la primera sesión de quimioterapia intensiva. ¿Cuánto tiempo estuviste así hasta? Porque al final conseguiste un trasplante, ¿no? Sí, cronológicamente. Aproximadamente al mes de recibir este primer ciclo de quimioterapia ya más o menos se veía cómo había reaccionado el cuerpo, parecía que había reaccionado bien, que estaba limpiando más o menos, y se opta que la única opción es un trasplante de un donante, bueno, podría ser de mi hermana, ¿no? Compatible tiene que ser, ¿no? Tiene que ser compatible, 100% compatible.
existe un bulo de que puede ser de cualquier familiar. En realidad solamente valen los hermanos y aproximadamente en porcentaje un 25% por cada hermano. Hermano o hermana, no tiene por qué ser. Yo tenía una hermana, pero bueno, el médico que me llevó nos preparó perfectamente para decir, no os preocupéis porque no va a valer. Estadísticamente era bastante improbable, no va a valer, vamos a ir a por un donante universal. Hay 18 millones de donantes en todo el mundo y aquí el ejemplo gráfico que me explicó el médico, que es el que le digo yo a todo el mundo para que lo entiendan un poco, es como encontrar a alguien en el mundo que tenga la misma cara que tú, para entendernos. Entonces, si lo encuentras, las posibilidades son muchas. El tema es encontrarlo, claro. Y eso no fue fácil, ¿no? Bueno, pues fueron 3 o 4 meses. Bueno, el primer mes se va por un donante universal y fueron 3 o 4 meses de espera. 3 o 4 meses. Durante esos 3 o 4 meses tuve que seguir recibiendo ciclos de quimioterapia de alta intensidad, ingresado. Y bueno, apareció donante. Luego después, claro, hay que llamar al donante para sacarle las células y toda esta historia. Y claro, todo esto fue pasando el tiempo, fueron 8 meses. Fueron desde mayo hasta noviembre. En noviembre ya me preparan para el trasplante y un mes, porque el proceso del trasplante no es una operación. El trasplante es, bueno, con quimioterapia y radioterapia, digamos que te matan tu médula y te insertan, es una bolsa de sangre, te insertan una bolsa de tu donante en la cual hay muchas células madre y bueno, esas células madre se van recolocando dentro de tu cuerpo. Claro, todo este proceso es muy delicado. No es una operación, por tanto. No es una operación, es un proceso, digamos. Es un proceso muy delicado porque, claro, tú date cuenta que si te matan durante los días en que no te dejan sin médula, pues estás vulnerable a cualquier tipo de infección. Entonces, es un proceso muy delicado y, bueno, como digo yo, mantenido prácticamente artificialmente. Y luego después es un proceso mágico, te insertan las células de tu donante y aproximadamente a los 10 días o así empieza el cuerpo, como digo yo, a generar vida. Empiezas otra vez a tener glóbulos, plaquetas y bueno, todo lo que compone la sangre. ¿Tú imaginabas que ibas a poder volver a arbitrar o temías que ya eso era complicado? Yo me vi muy mal, pero nunca perdí la esperanza. Yo volví locos a los médicos. O sea, ellos me estaban hablando de salvarme la vida y yo les estaba preguntando si podría volver a arbitrar y volver a hacer deporte. Lo cual yo siempre digo que no es una obsesión el tema del arbitraje, sino yo creo que nunca admití la enfermedad al 100% y lo que quería era como hacer un paréntesis en mi vida y poder recuperar mi vida en el mismo punto que lo dejé. Para mí esto psicológicamente era importante. Tú decías antes una frase, uno imagina que no le va a tocar esto, y es que es verdad, ¿con qué edad te pasó? ¿Con 30 años? Quizá? Sí. Uno no imagina que con 30 años pueda venirle un cáncer, ¿no? Yo, en mi caso, a mí me vino en el mejor momento de mi vida, tanto física como todo, profesionalmente y todo. O sea, estaba en el mejor momento de mi vida. Por eso yo creo que preguntaba al médico por qué y no se sabe por qué. Una mutación genética le puede pasar a cualquiera y lo importante, como me decía él, era que lo sabemos curar y a por ello vamos. Pero nunca piensas que te va a tocar a ti. Yo antes oía casos de compañeros y tal, y sí, te quedas con la cosa y dices, tal, y vuelves a tu vida normal. Pero ahora no, ahora cada vez que oigo un caso, pues digo, coño, alguien que lo ha pasado mal, sí. Ahora es cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de la importancia de las donaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, claro. A más número de donantes, más posibilidades de salvar vidas hay. Está claro. Una vez que consigues ya salir del hospital, ya medianamente recuperado, tu deseo es volver a arbitrar, pero claro, inmediatamente no tienes esa plaza de arbitraje en Segunda División B, ¿o qué es lo que ocurre? Bueno, no, a mí me guardaron la plaza por enfermedad, lo que pasa que, claro, había un tiempo máximo estipulado. Yo iba ya muy a contrarreloj, entonces, nada, me presenté a las pruebas físicas antes de tiempo. La primera vez en el verano no las conseguí pasar, tenía algo de anemia, pero no desistí, tenía otra oportunidad y bueno,
en noviembre, el 14 de noviembre, la aproveché y bueno, ahí las conseguí pasar. Y luego, bueno, yo mes a mes cada vez me encuentro mejor. Ahora me encuentro perfectamente, cada vez estoy mejor físicamente, ya tengo prácticamente el mismo nivel físico que tenía antes, pero bueno, poco a poco. La primera vez después de estar enfermo que te vuelves a poner las zapatillas y el chándal para ir a correr, ¿puedes o no? Bueno, eso yo cuento una anécdota que me pasó la primera vez que salí a correr. A mí el médico me decía al principio que saliera a caminar mucho y tal. Bueno, yo casi intenté correr antes de poder caminar. Había perdido toda la masa muscular, toda la fuerza en los tobillos, en los tendones. Y la primera vez que salí a correr, bueno, salí en un césped y las irregularidades me hicieron caer. O sea, no tenía fuerza en los tobillos. Pero bueno, poco a poco. Luego fui muy autodidacta porque me salían dolores por todos los sitios, que tampoco ni los médicos ni los fisios sabían, porque claro, era un tema de que había estado mucho tiempo en cama y había recibido mucho tipo de medicación y claro, los músculos estaban como estaban. Y nada, según me iban saliendo los dolores, pues iba reforzando tobillos, iba reforzando gemelos, iba muy autodidacta. Y bueno, poco a poco el cuerpo regenera, está claro, y vuelves otra vez a estar como estabas. Me imagino que el agradecimiento a los médicos es absoluto, ¿no? Han logrado tu recuperación. Por supuesto, yo le debo mucho a mi médico, al doctor Carlos Vallejo, que él siempre me dijo que si todo salía bien, que iba a poder recuperar mi vida, iba a poder volver al arbitraje, nunca lo dudó. Y yo creo que en eso, en que él nunca lo dudase cuando le preguntaba, estuvo mi fuerza. Si yo le llego a ver en algún momento alguna duda, yo lógicamente, tal como me encontraba, hubiera desistido, hubiera llamado al comité y hubiera dicho, mira, esto va a ser imposible. Pero es que él nunca lo dudó, los ánimos que me dio él fueron fundamentales para esto. Sí. Bueno, ahora me imagino que tu meta está seguir en Segunda B, pero si es posible ascender de categoría. No sé si esto es posible, es fácil. Bueno, yo sí, yo metas no me pongo ninguna. Yo llevo 2 años subiendo peldaños. Y lógicamente cuanto más pueda subir, pues mejor. No me pongo ninguna meta, no me quiero obsesionar, pero vamos, hasta donde pueda llegar, sin ninguna duda. Hombre, llegar a Primera División sería lo más, bueno, supongo que igual que para un jugador de fútbol es lo más importante, para un árbitro también, ¿no? Sí, claro. Tenemos buenos árbitros, por cierto, en Asturias, ¿no? Sí, aquí en esa misma Asturias, silla ha estado sentado, por ejemplo, Mejuto, ¿no? Y otros. Sí, aquí en Asturias ha sido cuna de buenos árbitros, sí. Desde atrás ya Díaz Vega, que fue con el primero que estuve yo cuando daba las clases, cuando entré, y luego César Muñiz, está Mejuto, sí, luego hay gente por detrás que también está apretando fuerte. Sí, Asturias siempre fue cuna de buenos árbitros. Oye, ¿por qué los árbitros siempre tienen la culpa? Ya ves la que hay liada entre Madrid y Barça, que si favorecen a uno a otro, ¿pagáis el pato siempre o qué? Sí, es, digamos, lo más fácil para ellos, cargar contra nosotros. Yo creo que hay mucho desconocimiento ante lo que nos jugamos nosotros también. La gente piensa que nosotros no nos jugamos nada. A nosotros nos observan, nosotros queremos ser los mejores. Los árbitros nos volvemos muy competitivos porque nosotros también peleamos igual que están peleando los equipos, nosotros también peleamos por estar ahí arriba, por no descender, por mantener la categoría y por poder ascender. Esto la gente, yo creo que no, la gente cuando dice que pitó un penalti, se equivocó y marchó tan tranquilo para casa y al que fastidió fue al equipo, eso no es cierto. Nosotros en los viajes lo pasamos mal cuando sabemos que nos equivocamos, muy mal. Y también pagamos los errores, vaya que sí los pagamos, lo que pasa que esos no salen en la prensa. Yo he conocido muchos amigos que han descendido por errores y eso no sale en la prensa. ¿Lo ves cuando ves al día siguiente en televisión un error que has cometido con un penalti que has dejado de pitar o al revés? Nosotros lo sabemos, pero el error existe y siempre existirá, somos humanos. ¿Pero conscientemente un árbitro puede favorecer a un equipo, tú crees? No, nunca. ¿No crees que pueda haber nadie que pueda llegar a hacer eso? Seguro, el árbitro lo que quiere es ser como los equipos, hacerlo lo mejor posible
supuesto que no existe ninguna otra. ¿Hay calidad en el arbitraje español? Hay muchísima calidad. También es verdad que aquí, bueno, bueno, la prensa es muy dura, pero sí, existe mucha calidad. Tanto aquí como en Italia yo creo que somos los que el nivel arbitral más alto que existe en el mundo, diría yo. La prensa es dura y la afición es dura con los árbitros, ¿no? Sí. Eso está casi... Y el fútbol español es muy difícil de arbitrar. ¿Por qué? Bueno, no te lo facilitan tanto como, por ejemplo, en el fútbol inglés. ¿Pero por los jugadores te refieres? Sí, claro. Porque hay jugadores tramposos de los que se tiran, ¿tú crees? Tú cuando estás viendo el Madrid-Barça dices, es que este se ha tirado en piscinero. Sí, ¿o bueno, no? eso lo vemos en las imágenes todos, sí. Y en algún partido también lo verás. Sí, ¿no? sí, claro. Unas veces lo consiguen, otras veces no. A veces os engañan, claro. Claro, efectivamente. Oye, ¿no crees que debería haber más medios tecnológicos para los árbitros? Se pide a veces, ¿no? Pues, no sé, poder repasar alguna jugada, no sé, más medios que hagan que esos errores no se produzcan, o se puedan subsanar, por lo menos. Es complicado. Yo creo que la gente no se ha parado a pensar en cómo sería el fútbol si se meten medios tecnológicos. Porque, ¿qué paramos? Las jugadas, siempre que hay... Es muy complicado. La gente habla mucho de esto sin pararse a pensar en cómo sería el fútbol en estas condiciones. Estamos abiertos a las nuevas tecnologías, pero es más complicado de lo que la gente piensa. Bueno, me imagino que, claro, no puedes arbitrar equipos asturianos, pero ¿cómo ves a los equipos asturianos, al Oviedo y al Sporting? El Sporting en una situación a punto de descender, el Oviedo casi en promoción de ascenso. Pues ojalá el Sporting se mantenga en primera porque es bueno para Asturias, y ojalá el Oviedo pueda subir a segunda división porque es bueno para Asturias, eso está claro. Genera plazas de hotel, genera muchas cosas. Ojalá les vaya bien. Oye, estamos en un momento en el que el deporte español está, bueno, no cuestionado, pero sí, supongo que habrás visto el famoso vídeo que han hecho los franceses sobre Nadal, en fin, la situación que ha pasado Contador. ¿Cómo ves tú esto del dopaje en el deporte? ¿En el fútbol crees que existe o no? No, yo creo que no, porque el fútbol no es un deporte donde tengas que llevar la exigencia física al límite como en el ciclismo o en otro tipo de deportes. Yo creo que en el fútbol no es necesario, porque es mucho más no sé cómo expresarlo, cómo se domina un jugador que la técnica, efectivamente, no me salía. Es mucho más la técnica, lo que tenga el innato, que la exigencia al límite de un jugador. Yo creo que no, en el fútbol no. Bueno, ni en el fútbol ni supongo que en ninguna otra cosa, pero es que en el fútbol lo veo casi innecesario, vamos, o sea, no, bueno, innecesario lo veo en todos, ¿no? Pero vamos, no me parece. Otro jugador que dio positivo, ¿no? Creo recordar Guardiola, puede que alguno más, ¿no? No sé. Ya, sí, no, a lo mejor alguna sustancia en concreto, pero vamos, no lo creo que sea necesario, es que van a rendir lo mismo. No es igual que el ciclismo o que cualquier otro deporte, o el atletismo, etcétera. Son deportes que exigen más físicamente. Cuando vas a ver un partido de fútbol, ¿de qué equipo eres? No sé si un árbitro puede decir de qué equipo de fútbol es. ¿Por qué no? Sí, ¿no? Supongo que sí, ¿o no? Sí, no hay problema. No sé que te toque arbitrarlo algún día. No, hombre, yo como ciudadano de Oviedo, pues a mí me gustaría que el Oviedo estuviera en primera división, pero vamos, tampoco condiciona nunca en ningún momento la labor arbitral. Porque si arbitras encuentros de segunda división B, no sé si del grupo en el que está en el Oviedo. Sí, arbitramos de todos los grupos. Pero o sea, que te puede tocar un rival del Oviedo, pero... Yo tengo muy claro que para mí mi carrera profesional en el arbitraje es más importante que un punto para el Oviedo. Ojalá le vaya bien al Oviedo. Cuando vas a ver un partido de fútbol, ¿te dan ganas de gritar también al árbitro alguna vez o no? No, nunca. ¿Nunca te pasa? No, que va. Precisamente porque lo sabes, ¿no? Sí, lo que se pasa. Sí. No, todo lo contrario. Si veo que se le está complicando al árbitro, yo lo paso mal. Sí.
Hemos tenido mucho gusto en hablar contigo, Pablo, sobre todo, aparte de tu faceta como árbitro, porque estés aquí, ¿no?, para contarlo, que eso está muy bien. En estos días los medios, me imagino que hemos acudido mucho a ti, te hemos hecho pasar por los medios de comunicación como nunca antes. Un árbitro, cuando sale en los medios de comunicación, no suele ser por nada bueno, ¿no? Sí, bueno, en este caso, bueno, yo lo que intento es dar un mensaje de optimismo sobre la situación que he pasado y que, bueno, y que se puede volver a la vida normal después de pasar por una situación grave. Y luego, sobre todo, el tema de las donaciones también para mí es muy importante, que la gente se vaya mentalizando del tema de las donaciones. Pues esta es la historia de Pablo Nanclares. Muchas gracias por venir aquí a Teleasturias a contárnosla en primera plana. Muy bien, gracias a vosotros. A ustedes, como siempre, decirles que antes de despedirnos vamos a rescatar algunas de las secciones propias de aquel programa que se emitía aquí en esta casa, que era La Gran Manzana. Vamos a recordar algunos de los opines que se hacían en la calle, la filosofía popular de los asturianos, que rescatamos para despedir este primera plana de hoy. Buenas noches. Vivir y beber sidra. ¿El sentido de la vida? No sé, vivir, yo qué sé, vivir en paz con todo el mundo y no entrar en guerras ni nada de esto, es raro. El sentido de la vida, que hay que tomarla con mucha calma. Ay, madre. Vivir bien, nada más. No sé, no entiendo más que eso, vivir bien. Hombre, mis prioridades en la vida son la familia, eso, que estén bien las familias y eso, y tener salud. Y tener salud. Y espera, que nos van a atropellar. Sí. Hostias, macho, vaya pregunta, pues no tengo ni idea, tío. El sentido de la vida es trabajar. ¿Trabajar es el sentido de la vida? Y pasarlo bien. El sentido de la vida es disfrutar de los momentos que nos llegan. El sentido de la vida es trabajar 12 horas diarias a ver si hay manera de retirarse a los 55. El sentido de la vida, pues saber disfrutarla y no hacer mal a nadie, por ejemplo. Ahí, sentido de la vida. El plato fácil que me voy a comer ahora.